Hola, hola amigos, muy buenas noches. Otra vez estamos aquí el martes para enseñarles cosas muy bonitas. Primero les voy a mostrar esta playera que dice Eclipse del 91. El gran eclipse de México. El gran eclipse de México. Y este es el logotipo del Kodak. El Kodak fue... Es el Centro de Observación y Difusión Astronómica. Exactamente. Fue el primer grupo astronómico que se formó después de la Sociedad Astronómica. Más bien segundo. ¿Cuál fue el primero? El Taller de Astronomía Carta del Cielo. Ajá. Sí, el taller fue en el 87 y el Kodak fue en el 88. Órale. Pues estuvimos en el Kodak, precisamente en este eclipse, en, ¿cómo se llamaba el lugar? Santiago Escuintla, Nayarit. En Santiago Escuintla, Nayarit. Ahí se reunió un gran grupo, entre ellos estaba Alma, con Ángel, Flor, Rubí, a ver, dime. Muchísimos compañeros. Fue un eclipse muy bonito, ese sí no se nos tapó para nada, ¿verdad? No. Para nada. Y después del eclipse... El cual duró casi 7 minutos. Ajá. Después del eclipse fuimos a Santiago Escuintla, no, espérate, no. A donde está el... Mezcaltitlán. A Mezcaltitlán. Muy bonito viaje, ¿eh? Que bonito. después pasaremos fotos. Sí, las vamos a pasar. Es que había yo pensado que las pusiéramos ahora, pero es bien difícil encontrar todas las fotografías, ¿verdad? Entonces aquí bueno, se queda... y hablando de playeras u objetos astronómicos, esta fue una que se hizo para el Maratón Messier, no sé si... Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, el Maratón Messier, con todos sus figuritas. Así es. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio. Muy bien. Por favor. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ahorita para todo. Es uno blanco. ¿Saben cuántos planetas tiene nuestro sistema solar? A ver, un chorro, pero ¿cuántos son esos? Un chorro. A ver, digan números. 14. 8, 9, 10, 15, 20. 14. Bueno, 9 incluyendo Plutón. ¿El sistema solar? Nuestro sistema solar. 9 incluyendo... 8 planetas más 15 cuántos planetoides. No, más bien son los 8 planetas tradicionales más 6 planetas enanos, que vienen siendo todos los que tenemos aquí a la vista. 14. Entonces son 14. Todos conocemos los primeros: Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Ceres no lo conocían, al ratito hablaremos de él. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Esos primeros son los planetas tradicionales. Los siguientes son los planetas enanos, que vienen siendo Ceres, Plutón y Caronte, que es un sistema doble, Eris, Makemake y Haumea. Bueno. ¿Y China dónde quedó? No, China no existe. China es otro tipo de objeto, pero no fue considerado como planeta enano, sino planetoide. Hay una gran cantidad de planetoides, los cuales, si siguiéramos ahora sí los tamaños que nos dice la Unión Astronómica Internacional, nuestro sistema solar contaría aproximadamente con 58 planetas, los cuales pues realmente solamente estos son los considerados. Si hubiera alguno que se descubriera muy espectacular, entraría dentro, ahora sí, de esta categoría como planeta enano o posiblemente planeta tradicional. Bueno, pues nuestro sistema solar se originó de una gran nube, que es la nube protoplanetaria, la cual nuestro Sol no es un Sol de primera generación. ¿Qué significa?
tuvo que haber pasado 3 ocasiones de lo que estamos viendo para que creciera nuestro Sol. Cuando fue el Big Bang, se crearon estrellas, diferentes galaxias, diferentes objetos en el cielo, y hubo un momento que se creó un Sol. Ese Sol tuvo su ciclo de vida normal, nació, creció, se murió. A la hora de que se murió, todo ese material sale disparado, se vuelve a concentrar con otro material y forma otra estrella. Esa sería una estrella de segunda generación. Vuelve a suceder todo su ciclo y llega a morir esa estrella, vuelve a nacer una nueva estrella y esa estrella es nuestro Sol. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestro Sol es de tercera generación? Primera y segunda generación tienen una gran cantidad de hidrógeno y helio y metales o elementos ligeros. Tercera generación significa que ya hay compuestos o elementos más pesados, como el plomo, por ejemplo. Entonces, cuando una estrella ya tiene plomo, aunque sean cantidades muy pequeñitas, significa que es de tercera o más generaciones. En este caso, nuestro Sol es de tercera generación. Bueno, ¿y quiénes son los habitantes de este sistema solar? Obviamente, el Sol, que es el que nos está rigiendo, todos los demás planetas, al igual que el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, y posteriormente, terminando todo lo que son los planetas tanto tradicionales como enanos, está lo que es el cinturón de Kuiper, o Kuiper, como también le dicen, y lo que son los cometas. Entonces, todos ellos son parte de nuestro sistema solar. Y bueno, aquí tenemos al Señor que nos rige, a nuestro Sol. Esto está tomado desde el espacio, desde las ondas ojo. Y vean, es en tiempo acelerado, en muy poco tiempo, como vemos, toda la actividad que tiene el mismo Sol. Esto lo tiene todo el tiempo, está sacado con un filtro de argón, por eso tenemos este tipo de color. Y vean, es algo realmente impresionante lo que es la rotación que tiene nuestro Sol. Algo muy importante, siempre que queramos ver al Sol, vamos a tener que utilizar algún filtro especial. No podemos verlo directamente, ni a simple vista, recomendablemente, pero con aparatos ópticos como binoculares o telescopios, jamás, sin que se utilice ese filtro. Si no, nos vamos a quedar completamente ciegos. Bueno, tenemos aquí datos muy técnicos, que los vamos a pasar así muy rápido, pero ideas. Vean el tamaño que tiene el Sol contra la Tierra, que es un granito realmente. Y bueno, mientras nuestra Tierra es de 1 centímetro, vamos a ponerlo en esta forma, de diámetro, el Sol tendría 109 centímetros de diámetro, o sea, más de 1 metro. Mientras en la Tierra nuestra rotación es de 24 horas, la rotación del Sol en el Ecuador son 25 días y en los polos 36 días. Esto es porque nuestro Sol es gaseoso y tiene una velocidad diferencial. Bueno, ¿cuánto es lo que dura nuestro año? Todos lo sabemos, a números redondos, 365 días. Pero el Sol le da en 220 millones de años una vuelta alrededor de la galaxia, ¿sí? Que ese sería un año que tiene el Sol. Temperaturas, son temperaturas muy distintas. En el caso de la Tierra, 5000 grados centígrados en su núcleo, el Sol 16 millones de grados. En la Tierra más o menos promedio son 14 grados
mientras en el Sol son 6 millones de grados, que es una cantidad muy muy grande. Y bueno, pues vamos a ver otros detalles de todos los demás planetas de nuestro sistema solar. En este caso, el Sol podemos saber que tiene una rotación, porque si nosotros lo vemos a través de filtros especiales, por ejemplo, de níquel aluminio, que es el filtro común y corriente que utilizamos para los filtros, para ver el Sol, que se llama Inconel, nos va a presentar lo que son las manchas solares, y vamos a poderle ver lo que son cada mancha solar. Esas manchas solares todo el tiempo se están moviendo, están rotando y están cambiando, tanto de tamaño como de temperatura. Si nuestro Sol tiene una temperatura promedio en la superficie de 6000 grados, una mancha solar es un poquito más tenue en temperatura. Podríamos estar hablando de 4500 a 5000 grados centígrados. Entonces eso hace que haya un contraste, por eso las podemos observar. Entonces esas manchas solares tienen una umbra y una penumbra. Aquí en esta gráfica vean el tamaño que puede tener nuestro planeta, la Tierra, en comparación a una mancha solar. Las manchas solares son muy muy grandes. En ocasiones pueden ser de 1 a 2 masas tamaños Tierra, o pueden llegar hasta 10 o 12 tierras. Entonces, por eso es muy visible desde la Tierra, porque son muy muy grandes y son muy espectaculares realmente. Ahora, nuestro Sol, nosotros vemos lo que son las protuberancias. ¿Qué son las protuberancias en sí? Cuando manda ese chorro de gas al espacio, pero la misma fuerza de gravedad lo va a jalar. Entonces, a la hora que lo jala, vuelve a caer y hace lo que se llama el loop, que viene siendo así lo que son las protuberancias. Pero esto sale de lo que son las erupciones o llamaradas. Cuando el Sol lo manda, muy bien. Si la gravedad lo jala, hace la protuberancia. Pero cuando la gravedad no puede detener ese chorro que están emitiendo, le llamamos erupción o llamaradas. Entonces sale esa energía. Es muy importante siempre estar al pendiente, los grandes observatorios, de estar viendo el Sol, estas actividades. ¿Por qué? Porque cuando hay una llamarada o una erupción que va dirigida directamente a la Tierra, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque toda esa radiación viene siendo parte de lo que es el viento solar. Ese viento solar va a ir hacia todas partes, pero si va directamente hacia nuestra Tierra, nuestra Tierra tiene un campo protector que lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero esa radiación, si nos llega directamente a nosotros, podemos tener problemas con lo que son todos los satélites de comunicaciones. Vamos a tener auroras boreales o australes. La gente que tiene algunos equipos electrónicos pueden salir afectados. Y sobre todo en la cuestión médica, cuando una persona tiene un marcapasos, es importante que no salga ese día o ese momento, ahora sí, al sol. ¿Por qué? Porque esa radiación le puede llegar a afectar ese marcapasos. Entonces, la gente que tiene ese tipo de problemas debe de estar muy al pendiente de la actividad solar. Bueno, entonces, antecedentes. Antes conocíamos que eran 9 planetas en nuestro sistema solar, pero en el año 2006,
se hizo una reclasificación de lo que son los planetas. Y se quedaron 8 planetas tradicionales, que son los que estamos viendo, que es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Al que quitaron fue a Plutón. ¿Por qué lo quitaron? Porque no correspondía a lo que era la forma tradicional de planetas. Todos los planetas que están cerca del Sol son planetas tipo terrestres, son sólidos o telúricos, que viene siendo Mercurio, Venus, Tierra, Marte. A partir de Júpiter ya son planetas gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Pero aquí ya Plutón ya no entraba en esa categoría, porque viene siendo de nuevo sólido. Los planetas gaseosos son gigantes, Plutón es muy pequeño. Otra de las situaciones, las trayectorias de las órbitas de los planetas. Todos los planetas tienen un cierto ángulo de cercano alrededor del Sol. En el caso de Plutón, esa órbita era muy excéntrica, aparte de que se alejaba mucho y en ocasiones se acercaba mucho, se acercaba dentro de la órbita de Neptuno. Entonces, no siempre era el 9º planeta, sino durante 20 años era el penúltimo planeta. Y varios aspectos que hicieron que en esta reunión internacional se dijera que Plutón ya no era planeta tradicional, iba a ser planeta enano. Y bueno, aquí está lo que es la resolución A y B, que dice, por la definición indicada en la resolución 5A, ¿qué es lo que dice la 5A? Para que sea un planeta del sistema solar, debe de tener por lo menos 800 kilómetros de diámetro y no romper todas las normas que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, este planeta Plutón sí lo tenía, más de 800 kilómetros, pero rompía varios esquemas. Por eso quedaron como planeta enano. Y bueno, dentro de esta categoría se encuentran Ceres, Plutón, Caronte, Eris, Makemake y Haumea, lo cual vamos a ir viendo a continuación. Bueno, Mercurio es el primer planeta con respecto al sistema solar, es el más cercano, ¿sí? Y algo muy importante, siempre nos han dicho que el Sol está en medio de las órbitas, lo cual es una falsedad. ¿Por qué? Porque todas las órbitas son elípticas, entonces el Sol se encuentra en uno de los focos. Por eso no tenemos el Sol exactamente en el centro, sino está un poquito más corrido hacia alguno de los lados. Entonces ahí tenemos a Mercurio. Mercurio es muy pequeñito. Vean con respecto al tamaño, al tamaño que tiene Mercurio contra la Tierra. Mientras Mercurio tiene aproximadamente 0.4 diámetros de la Tierra, o sea, ¿qué significa esto? Es un poquito más de una tercera parte del tamaño de la Tierra. O sea, es muy pequeño este planeta, pero aquí hay situaciones muy, muy simpáticas, lo que es su día y lo que es su noche. En este caso, mientras la Tierra gira sobre su propio eje en 24 horas, Mercurio da una vuelta sobre su propio eje casi en 59 días. O sea, es un movimiento muy, muy lento. Mientras la Tierra le da una vuelta al Sol en 365 días, Mercurio en 88 días. O sea, es muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada 2 años de Mercurio
ocurren 3 días nada más. Por eso es un planeta muy muy caliente. Y si ven la temperatura, mientras el Sol le está pegando, llega hasta los 430 grados. Y en donde no le está dando el Sol, estamos a menos 180. Entonces, ¿qué probabilidad de vida hay ahí? Realmente nula, por las temperaturas, porque tenemos un promedio de 150 grados. En comparación a la Tierra, hay lugares muy fríos, que casi llegan a los 90 grados bajo cero, y hay lugares muy calientes, que llegan a los 58. Pero si sacamos un promedio general, serían 15 grados. ¿Cuál es lo más característico de Mercurio? Sus cráteres. Porque Mercurio tiene cráteres muy, muy viejos y muy recientes. ¿Cómo podemos identificar si es un cráter joven o viejo? En este caso, cuando es un cráter joven, como lo tenemos en estas gráficas, toda la imagen del cráter está muy bien delimitada, como lo podemos ver acá. A estas partes se les llaman estadios. Cuando el estadio está completo y bien definido, son jóvenes. Pero cuando ese estadio está derruido, es un cráter viejo. ¿Por qué se derruyen? Por el cambio de temperatura. Porque pueden estar muy calientes, pero cuando pasan a la oscuridad, se enfrían inmediatamente y se revientan. Eso es lo que pasa en todos los cráteres, tanto en Mercurio como sucede en la Luna. Esto nosotros lo determinamos primero con la observación lunar, no directamente con Mercurio. ¿Por qué? Porque Mercurio está tan cerquita del Sol, tan pequeñito, y es muy difícil verle todos los detalles. Y eso se hizo ya a través de diferentes ondas y se corroboró con lo que se conocía de la Luna. Hay cráteres muy oscuros, cráteres muy brillantes y cráteres que les podemos llamar especiales porque nos van a formar figuras. Tenemos como una carita con sus ojitos. Cráter viejo parece un bufón o un duende. Aquí en lo que son los planetas vamos a ver muchas formas muy interesantes. Casi todos los cráteres tienen nombres de personalidades. Por ejemplo, Brahms. ¿Quién fue Brahms? Fue un músico, un compositor. Pero también aquí en Mercurio tenemos el cráter de una persona mexicana que nació en el Estado de México. No, ¿sí es Estado de México? No, ahorita se me fue el nombre. Sí, es Estado de México. Era religiosa y está en el billete de 1000 pesos. O estuvo en el billete de 1000 pesos. Sor Juana Inés de la Cruz. De 200 pesos. Pero también estuvo en el de 1000 pesos hace muchos años. Ahorita está en el de 200. De 1000 pesos. Sí, Sor Juana Inés de la Cruz tiene su cráter aquí en Mercurio. Y bueno, nunca se había viajado a Mercurio, porque es un planeta muy caliente, no tenía nada espectacular. Sí le encontraron algunos detallitos, pero hasta el 2008, muchos años después de que se empezó a hacer la investigación espacial planetaria, se mandó el Messenger, y el día 15 de enero del 2008, a una distancia muy cercana realmente, entre 12.800 y 16.700 kilómetros, tomaron la primera fotografía real del planeta. Antes de esto, sí había pasado por ahí algo, pero no lo había podido fotografiar. Entonces, esta es la primera fotografía real de lo que es este planeta. Después de aquí, tenemos lo que es
Venus, si se fijan, es un planeta que aparentemente no le vemos nada de su superficie, es el segundo del sistema solar, pero aunque esté muy lejos, este planeta es más caliente que Mercurio. ¿Por qué? Porque Mercurio no tiene atmósfera. Venus sí tiene atmósfera, y eso hace que toda la temperatura que le esté llegando no pueda salirse. Entonces paulatinamente va subiendo su temperatura. Han escuchado hablar sobre el fenómeno de invernadero. Ese fenómeno de invernadero es exactamente lo que sucede aquí con Venus. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver en un momentito. Venus tiene casi el mismo tamaño de la Tierra, por un lado, pesan más o menos lo mismo. Es un planeta diferente a todos los demás, porque todos los planetas giran de oeste a este. Por eso siempre vemos que sale el Sol de este a oeste. Pero nuestro giro realmente es de oeste a este. Este planeta gira de este a oeste. Al contrario. O sea, al contrario de todos los planetas del sistema solar. Hay objetos que giran así como Venus, pero son realmente la excepción. Su año es menor, obviamente, son casi 225 días, mientras nosotros son 365. Su temperatura llega hasta los 500 grados por ese efecto de invernadero. ¿Y qué es lo que sucede? Entra la luz solar, llega a la superficie, a la hora de que rebota para salir, como hay nubes, impide que salga la temperatura. Y este es un fenómeno que lo podemos notar o hacer un ejemplo muy fácil, y lo hemos constatado todos en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo es este fenómeno? Nosotros tenemos un coche, muy bien, está de día, el coche está cerrado. Cuando tratamos de entrar, abrimos la puerta y ¿qué sentimos? Calor. Mucho calor. ¿Por qué? Porque la luz entró por el techo, llega a la parte baja, que está más fría, se enfría un poquito y a la hora de querer salir, ya no sale. ¿Por qué? Porque choca contra la misma lámina del coche. Es lo mismo que sucede, pero aquí con las nubes. Por eso va calentándose poco a poquito. Si nosotros nos bajáramos a nivel de piso, el aire sería más frío de lo que nosotros lo sentimos en la parte alta. Y así poco a poquito se va aumentando la temperatura. Como es un planeta lleno de nubes, a través de los telescopios no le vamos a poder ver nunca su superficie. Solamente con sondas espaciales hemos podido conocer su superficie, su interior. Como es un planeta interior, vamos a poderle ver las fases, como lo tenemos aquí. Ahorita, si nosotros pusiéramos el telescopio y veríamos a Marte, porque a Venus, porque ahorita se está viendo, Venus es la estrella más brillante que está al atardecer. Entre más brillante esté, ¿eso qué significa? Que está más cerquita a nosotros o más lejano. ¿Qué piensan? Más cerca. Más cerca. Pues no. Entre más brillante esté este planeta, entre más lejano esté, más brillante es. ¿Por qué? Porque va a estar siendo iluminado con mayor nitidez, por llamarlo así, por el Sol. Pero cuando está cerquita a nosotros, lo está iluminando, pero el problema es que no va a ser muy bien iluminado por la posición de rotación que tiene el planeta con respecto a nosotros. O sea, es algo medio simpático. Más iluminado, más lejos. Menos iluminado, más cerca.
Es un planeta Contreras, por eso es retrógrado también. Bueno, aquí todas estas imágenes han sido sacadas por diferentes sondas espaciales. En este caso fue una sola, que fueron, ahorita me recuerdo el nombre, y esto fue creo que fueron los Mariner, los primeros que sacaron las fotografías, no, los Venera, perdón, fueron los Venera, que fueron rusos, y posteriormente fueron llegando otras sondas espaciales, y si se fijan, hay diferentes formas en su superficie. No tiene los grandes cráteres que tiene Mercurio, pero ahora sí, el escurrimiento que ha tenido de lava en momentos, podemos ver imágenes como la del centro. La imagen del centro, ¿qué es lo que ven ustedes? Como un mapachito. Un cochinito. Una hormiga. Una foca. O sea, puede ser Una hormiga. el cochinito con que salió de una fiesta, que es Peggy, que es su sombrerito, está medio borrachita con sus orejitas. Y ahí está la rana. No, la rana René no está ahí. De la fiesta trae el gorro de lado. Sí, tiene el gorro. Puede ser la hormiga, aquí está la cabeza. O sea, podemos imaginarnos muchas cosas. Ustedes han visto, alguna vez, o llegaron a ver, al tío Cosa. Ahorita vamos a ver al tío Cosa ahí en Venus. Él está viendo hacia arriba, que realmente es un monte, es el monte Atlas. Aquí están las bocas de cada uno de los volcanes de este lugar. Entonces, podemos imaginar muchas cosas en los diferentes planetas. Después de Venus, ¿qué planeta viene? La Tierra, que es nuestro vehículo espacial y tenemos que cuidarlo muchísimo. Es el tercero en relación a todos los demás planetas del sistema solar. Bueno, ya vimos esta gráfica con respecto al Sol, pero nuestro planeta tiene una pequeña inclinación de 23 grados 27 minutos, lo cual nos va a dar lo que son las estaciones del año. Si nosotros no tuviéramos esa inclinación, siempre tendríamos la misma estación. ¿Sí? Aquí están los 27 grados, 23, 27, ¿sí? Que es lo de las estaciones del año que les estaba comentando. Y empezamos. Cuando la luz le da exactamente, la luz del sol da exactamente en el ecuador, directamente, vamos a tener lo que es el equinoccio de primavera, que es misma duración día y noche. Va caminando, tenemos el día 21, son fechas aproximadas, a veces se adelanta un día, a veces se atrasa, pero es en promedio los días que se están marcando ahí. Viene lo que es el solsticio de verano, en donde para el hemisferio norte es verano, pero para el hemisferio sur es invierno. ¿Por qué? Porque le está dando más luz en la parte de arriba que en la parte de abajo de nuestro planeta. Sigue caminando, tenemos lo que es el equinoccio de otoño, misma duración día y noche, y para nosotros invierno, para el hemisferio sur, verano. Entonces, este es el ciclo que tiene todo el tiempo nuestra Tierra, por eso tenemos estaciones. Nuestro planeta va girando, como ya lo vimos. A nuestro movimiento le llamamos directo, al de Venus retrógrado, que es esto que ya pasó. Por la incidencia de la luz que vamos a tener lo que ya vimos en una plática anterior, que fueron los usos horarios.
No es lo mismo que en el continente americano sea de día, mientras en África, Europa, Asia es de noche. Esta es una reconstrucción real de alrededor de 5.000 fotografías sacadas por un satélite meteorológico, y así podemos ver, mientras América está de día, Europa, África, Asia es de noche. Las siguientes fotos que vamos a ver son parte de nuestro planeta. Y algo muy, muy simpático, por ahí, bueno, se han sacado miles de fotografías de la Tierra, y hace algunos años dijeron que la mejor fotografía que se había sacado del mundo era esta fotografía, donde se veía México completo. Y es la que tiene la mejor resolución que existe. ¿Por qué? Porque estamos abajo de Estados Unidos o por lo que sea, pero es la mejor foto que ha sacado o se ha sacado de nuestro planeta. Porque siempre va a estar lleno de nubes. Una de las fotos más tradicionales que se han publicado, la que tenemos de este lado. ¿En donde tenemos qué continente es este? Africano, ¿no? África, exactamente. Entonces, muchos de los pósters que se han impreso de la Tierra es esta fotografía. Pero siempre que veamos nuestro planeta desde el espacio, siempre va a ser diferente. ¿Por qué? Por las nubes. Como nuestro planeta es un planeta vivo, hay agua, hay temperatura, hay diferentes condiciones que hace que se vayan formando esas nubes, y esas nubes pueden ser nubes muy suavecitas, pueden ser cúmulos, nimbos, estratos o lo que sea, pero cuando hay cambio de temperatura muy brusco es cuando se forman los huracanes. Y estos huracanes son visibles desde el espacio, mientras que en el hemisferio norte el giro de ese huracán va de derecha a izquierda, en el hemisferio sur va de izquierda a derecha. ¿Por qué creen que sea eso? Por las corrientes. No, No, por Por la el inclinación movimiento tierra. de la Tierra. por la rotación de la Tierra. Sí. Del Ecuador para arriba hace este movimiento. Del Ecuador para abajo hace este movimiento. Por eso son los movimientos que podemos ver y podemos identificar si es un huracán en fotografía, si está sacado en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, por ese tipo de movimiento. Aquí tenemos a nuestro planeta, nuestra tierra bonita. Ahí no hay, existe división política. Ahí no tenemos división política. Y hablando aquí en esta fotografía, Es el plano de los árboles. los próximos eclipses que va a tener México, en el 2023 va a pasar por aquí, y en el 2024 va a ser esto. Sí, por eso hay que estar al pendiente De Jalisco. de todo esto, no caer en las bromas que de repente meten en los WhatsApps, Ay, sí. diciendo que en este mes de agosto va a haber un eclipse, el cual ya sucedió el año pasado. Sí. Y si nosotros lo vemos a través de satélites meteorológicos, así veríamos lo que son las imágenes. Pero nosotros tenemos que cuidar mucho lo que es la contaminación lumínica, porque la contaminación lumínica está haciendo que no podamos observar el cielo. Si se fijan, hay una mancha muy grande en el centro del país. ¿Qué estado de la República está Ciudad de ahí? México. La Ciudad de México. Pero si se fijan, hay muchos lugares que están muy iluminados. Por eso tenemos que cuidar. Tenemos aquí Mérida.
Mérida es una ciudad relativamente pequeña. Vean la cantidad de luz. Cancún. Y así podemos ir determinando varios lugares. Si viéramos Estados Unidos es más luz que prácticamente cualquier La mancha parte. que está hasta arriba, ¿qué estado es de allá en Estados Unidos? Florida, ¿no? Eso es Florida. No, hasta arriba. Esto podría ser Houston, si mal no recuerdo, pero no estoy muy seguro, ¿eh? No, pero está atascado. Pero ven, Está peor que el Distrito Federal. está peor que muchos lugares. Y desde sondas desde naves espaciales, sacan fotos de todo el mundo y vean lo que es el Popo y el Isla. Antes de la actividad que empezara a tener el Popo. Ahí vemos cómo están saliendo las fumarolas. O sea, realmente es impresionante ver esto. Desde un avión lo podemos ver perfectamente. Y es impresionante cuando viajamos. Por ejemplo, el huracán Dean. Vean el tamaño que tuvo El ojo. y el ojo del Está huracán. enorme. Entonces, todo lo que está dentro del ojo, hay calma. Pero todo lo demás del contorno es donde hay las grandes lluvias o los grandes desastres. África. Vean, es un lugar muy interesante, pero muy desértico. Todo esto es desierto. Ahora, siempre hemos dicho el desierto del Sahara, ¿sí? Bueno, pues resulta que la palabra Sahara significa desierto. O sea, realmente no deberíamos decir el desierto del Sahara, sino No, nada más Sahara. Sahara. Eso es lo que significa. Y esto que vemos aquí es parte de las tolvaneras que puede llegar a ver. O sea, todo lo que se sale al mar. Lo que es el delta del río Nilo, que es una zona que ahorita ya es muy fértil y una zona sumamente poblada. Y es de las partes más iluminadas que hay en nuestro planeta. Pues, Vean cómo está iluminado. Vean Estados Unidos. Mucho peor que México. Y mucho peor que Europa. Ahí está Japón, que está bastante iluminado. Entonces, aquí podemos ver dónde está la gran cantidad de civilización en nuestra Tierra. ¿En el hemisferio norte o en el hemisferio sur? en el norte. En el norte. Si tomamos en cuenta que por acá viene el Ecuador. Vámonos a vivir al sur. Por esto los grandes observatorios que existen Sí, están en el sur. están aquí en Chile. En Chile. ¿Sí? Si se fijan, hay muy poca luminosidad. Todo lo que es la selva del Amazonas, África, lo que son las sabanas, los bosques, etcétera, etcétera. Nos vamos arriba, las zonas de hielo. Entonces, solamente hay algunos lugares que realmente no tienen ni una gota de luz, que vienen siendo muy al norte o muy al sur. Bueno, continuamos. Pues aquí tenemos a nuestra compañera, a la luna. Ahí estamos viendo lo que son las fases. Obviamente está muy rápido, pero así es. Vamos a verlo de nuevo. Ese es lo que vemos visualmente durante 27, 28 días, que es lo que es la lunación.
La luna es pequeña, realmente es de 1/4 parte del tamaño de la Tierra. Su peso es muy pequeñito con respecto a la Tierra, por eso la gravedad que hay allá es de 1/6 parte. ¿Qué significa eso? Si aquí nosotros pesamos 60 kilos, allá vamos a pesar 10 kilos. Por eso los astronautas, cuando estaban ahí en la Luna, en las misiones Apolo, cuando caminaban dando saltos. ¿Por qué daban saltos? Porque era la única forma para poderse mover con un poquito más de comodidad. Si nosotros tomamos en cuenta que el traje que ellos traían pesaba alrededor de 250 kilos. Pero si nosotros estamos en Marte, es mucho más fácil movernos con él. ¿Por qué pesaba tanto? Porque un traje de astronauta de aquel entonces era una pequeña nave espacial. Estaba compuesta de 7 capas diferentes, entre ellas un sistema de irrigación de agua que circulaba por todo el cuerpo para mantenerlo con una cierta temperatura, oxígeno, entre muchas otras cosas más. Bueno, y la Luna se acerca y se aleja todos los meses. A veces se acerca un poquito más, a veces se aleja un poquito más. Estas son las distancias promedio de la Tierra a la Luna. Cuando está en perigeo lo más cercano, estamos hablando de 356,000 kilómetros. Cuando está lo más alejado, 407,000 kilómetros. Y si nosotros lo viéramos una fotografía en cada uno de los puntos, sería más o menos así, sería el comparativo. Eso si lo sacamos fotográficamente. Visualmente es poco probable que uno lo pueda notar. ¿Por qué? Porque no hay un punto de comparación. Siempre vamos a ver más grande la Luna en el horizonte que arriba de nuestra cabeza, en el cenit. Y eso es por una cuestión totalmente óptica, que nos los hace nuestra atmósfera. Y aquí tenemos lo que son las diferentes fases. La luz solar viene de este lado, tenemos la Tierra. Mientras la Luna va caminando, en este caso, la luna nueva. La luna nueva, ¿vemos la luna o no la vemos? No la vemos. ¿Por qué? Porque la luz del sol le está pegando en esta parte. Nosotros no la vemos iluminada. Pero va caminando, aunque le está pegando en la misma parte a la luna, por perspectiva, vamos viendo cómo se va iluminando. ¿Sí? O sea, es una simple perspectiva. Aunque la luna siempre le vemos la misma cara, eso es debido a que su día y su rotación o su traslación alrededor de la Tierra son exactamente con la misma duración. Es una coincidencia de 27, 28 días. Por eso siempre le vamos a ver la misma cara. Entonces, cuando va creciendo, tenemos acá, se va iluminando poco a poquito, va cubriendo cada vez, se van iluminando más cráteres, hasta que llegamos a ser totalmente iluminada. ¿Sí? Poco a poquito va sucediendo. Voy a regresar. Cada una de las fotos es lo que se ilumina diariamente. ¿Sí? Entonces son 7 días creciente, llegas a la luna llena, más bien son 14 días, perdón, 14 días hasta llegar a la luna llena, y luego 14 días se va menguando hasta
que no se llega a ver nada de él, que viene siendo todo lo que es el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la Luna principalmente? Lo que son los mares y los cráteres. Cada mar y cada cráter tiene nombre. ¿Cuáles son los más conocidos? Lo que es serenidad, tranquilidad, fecundidad, néctar, crisis. Entonces, por acá está el mar frío. Entonces, todos los mares tienen nombres diferentes. Y bueno, los cráteres también. Aquí, este es un cráter joven o viejo. Joven. Acuérdense, cuando las gradas están perfectas, son jóvenes. Cuando las gradas están Entonces, derruidas, viejito. es un cráter viejo. Este es nuevo, 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 nuevo. Pero los que están por acá son viejos. Este es un cráter de impacto. Cuando es un cráter de impacto, siempre va a tener su piquito central, sus montañas centrales. ¿Sí? La Luna está dividida en diferentes partes, muy interesantes. Esa sería para otra plática, que nos les va a dar Joaquín algún día, o no, que hay que invitarlo. Pero la Luna tiene muchos detalles que son visibles con telescopio, los cuales tenemos que ir viendo, ir aprendiendo, ir conociendo. Pero la Luna nos hace algo que hace ratito platicamos junto con el Sol, que son los eclipses. En este caso, los eclipses del Sol. ¿Cómo se desarrollan? Bueno, un eclipse de Sol es cuando está el Sol, la Luna y la Tierra. Entonces, el Sol ilumina la Luna, la sombra de la Luna llega y toca la Tierra. Cuando la Luna tapa completamente al Sol, es un eclipse de Sol. Pero cuando la Luna está un poquito más alejada de lo normal, por llamarlo así, la Luna no va a cubrir totalmente al Sol. Entonces le va a hacer un pequeño anillito. Y ese anillo hace que se llame eclipse anular. Actualmente, o desde hace unos cuantos años para acá, han dejado de haber más eclipses totales que anulares. Ahora ya son híbridos. ¿Qué significa? Que el eclipse puede empezar como anular, llegar a total y terminar como anular. ¿Por qué? Porque la distancia de la Luna ha ido modificándose poco a poquito. Pero para que sucedan cualquiera de los dos eclipses, siempre va a haber una fase parcial, en donde la Luna va a ir tapando poco a poquito el disco solar. Aquí en este caso, como nada más tapa una parte, esto es un eclipse parcial. Cuando lo tapa completamente, es el total, o cuando le hace el anillito, es el anular. Y así sería un eclipse parcial sacado desde un mismo lugar, pero varias tomas. Ese sería el recorrido que tendría. Ahora, lo que es el eclipse total, lo tapa totalmente, sale lo que es la corona, se destapa. Otra vez, vuelve a taparlo completamente. Eso es el eclipse total. Antes de que suceda el eclipse total, se va a producir lo que es la perla de Bailey y el anillo de diamantes. Ahí, si se fijan, se hace como un anillo. Y terminando el anillo de diamantes sale lo que es el eclipse total. Ahí estamos viendo todo lo que es su corona. Y este eclipse que estamos viendo fue
de el 4 de noviembre de 1998 en Sudamérica. Termina el eclipse, vuelve a salir el anillo de diamantes, la perla de Bailey, y ahí empieza lo que es la parcialidad. Todos los eclipses solares, totales de sol, siempre van a ser diferentes. Nunca va a poder ser uno igual al otro, por la sencilla razón de que todo el tiempo el sol tiene diferente actividad solar, y eso nos va a permitir que tengamos diferentes agujeros coronales o diferentes situaciones. ¿El eclipse no fue en el 94? Han habido muchos eclipses, pero el que fuimos fue en el 98. 94. ¿O 94? Bueno, 94, sí, cierto. Disculpa si te corto. Tienes toda la razón. Bueno, entonces durante un eclipse total podemos verle tanto las llamaradas como las protuberancias. Y esto es quitándole el filtro al telescopio, y lo podemos ver a simple vista. Vean el tamaño que puede tener la Tierra con respecto a cualquiera de sus llamaradas o protuberancias. O sea, es algo muy impresionante. Estos fueron o serán los eclipses totales de sol, que estarán más o menos cercanos. Ya vimos el del 21 de agosto, que fue el año pasado, que aquí lo vimos como parcial. Y el 8 de abril del 2024 es el que les había comentado hace rato. Les puse otra trayectoria, pero esa es la trayectoria real que va a tener el eclipse. El 8 de abril del 24. Entonces hay que aprovecharlo, porque nos toca dentro de nuestro territorio nacional. Pero también, tanto el Sol, la Luna y la Tierra provocan lo que son los eclipses de luna. ¿Qué son los eclipses de luna? Tienen que estar alineados los tres objetos, que viene siendo Sol, Tierra, Luna. Entonces, el Sol ilumina la Tierra, y la sombra de la Tierra es la que va a ocultar a la Luna. Por el movimiento que va a tener, vamos a tener lo que puede ser un eclipse total, parcial, penumbral, y eso todo depende de cómo le esté llegando la sombra a la Luna. Entonces, por ejemplo, en los eclipses parciales va entrando la Luna y se va colorando de color rojizo ocre. ¿Y por qué se hace este color? Este color es debido a nuestra atmósfera. Si nuestra atmósfera está muy contaminada, tiende a irse a colores oscuros. Cuando fue un eclipse en 1982, que se vio aquí en México, en ese tiempo hubo una erupción de un volcán aquí en México, el Chichonal, el volcán del Chichón, pero todos le decían la erupción del Chichonal por la región. Entonces hizo esa erupción, toda esa ceniza quedó suspendida en nuestra atmósfera. Entonces, cuando empezó el eclipse de luna, ese eclipse fue muy oscuro, casi no se vio por la ceniza del volcán. Pero cuando no hay una contaminación así muy grande, podemos verle tonos medio ocres, pero ocres no tan profundos. Entonces puede ser un eclipse parcial que nada más tapa parte de la sombra de la Tierra a la Luna, o lo que son los eclipses totales, cuando la tapa totalmente, como sucedió el eclipse de hace 3 días, que dijeron que se iba a ver aquí en México, el cual no se veía y no se vio. ¿Por qué? Porque para poder producirse un eclipse de luna, tiene que ser de noche, no de día. El eclipse fue aquí en México a la 1:26 de la tarde. Por lo tanto,
Eso significa que se vio del otro lado del planeta, llámese Medio Oriente y Asia, no el continente americano. Aquí es todo lo que es un eclipse total de Sol. Ven la tonalidad tan fuerte que tiene. Bueno, continuando nuestro recorrido, llegamos a Marte, que precisamente Marte ahorita se encuentra lo más cerca a la Tierra. Y si tuviéramos un buen telescopio, le podríamos ver lo que es el casquete polar y lo que son los canales de Schiaparelli. Bueno, este es el cuarto planeta del sistema solar, más cercano al Sol. Es casi de la mitad de nuestro planeta. Su día es muy similar al de la Tierra. Su año viene siendo casi 2 años terrestres. Temperatura. Marte, como ya está en una zona alejada al Sol, sí es frío, pero todavía está dentro de lo que es la zona habitable. Por eso se está haciendo muchas cosas para que se pueda terraformar la Tierra. ¿Qué significa eso? Poder que el ser humano pueda vivir en este planeta. Entonces va a tardar mucho tiempo en que podamos ir a vivir ahí, pero se está haciendo todas las pruebas, se han mandado muchísimas sondas espaciales para poder conocer perfectamente lo que es el planeta. Este planeta tiene 2 lunas que se llaman Phobos y Deimos, y es el segundo planeta del sistema solar que tiene lunas. Mercurio y Venus no tienen satélites, perdón. Aquí ellos sí. Así es como se ve. Si tenemos un buen telescopio, podemos llegarle a ver parte de esa superficie. Y esa superficie es totalmente árida. Aunque se sabe que hay agua en su interior, ya se encontró, pero se sabe que todavía más adentro del subsuelo hay mayor cantidad de agua. Aquí está la montaña más grande del sistema solar, que es el Monte Olimpo. Es tan grande que si nosotros, para que tengamos una idea, ¿cuál es la montaña más alta de la Tierra? Everest. El Everest, Ah, sí. ¿sí? Que estamos hablando de casi 8 kilómetros de altura, ¿sí? El Monte Olimpo tiene 24 kilómetros de altura, o sea, lo que es el triple de altura del Everest. Ahora, la extensión que tiene todo lo que es el Monte Everest viene siendo equivalente a la superficie que cubre la isla de Hawái y todas las islas que están a su alrededor. O sea, es una cantidad de superficie muy grande lo que tiene esta montañita o montañota. Sabemos que hay tolvaneras y dentro de estas tolvaneras podemos ver diferentes corrimientos que hay en las laderas. Aquí en las laderas hay piedras y por el mismo viento las avienta a los diferentes precipicios. Se ha podido ver esos rodamientos de piedras y muchas cosas dentro de los volcanes, de las llanuras. Y ya también, como han habido muchas naves espaciales, han sacado diferentes fotografías y hacen efectos por la posición que pueda tener esa sonda espacial de objetos raros. Por ejemplo,
tenemos lo que es un perro caliente en la parte de abajo, o que también le pueden decir la mariposa, el gusano, etc. Arriba hay otro que le llama la mariposa. Entonces nos pueden formar diferentes figuras. Nosotros este mismo tipo de figuras los tenemos en la Tierra, pero no lo vemos por la vegetación. Aquí, como es totalmente árido, vemos todas esas formas. Y formas totalmente imaginativas. Un corazón, por ahí un diablo, hay caritas felices. Todo esto son fotos reales de diferentes ondas espaciales. Pero, por ejemplo, hace algunos años llegó el Pathfinder. Esa es un pequeño cochecito americano que cayó, y en esa región se le ocurrió poner nombre a las piedras que tenía a su alrededor, y casi todas las piedras que estaban a su alrededor fueron nombres de caricaturas de Hanna-Barbera. Aquí tenemos a Bam Bam, por ejemplo, a Sasquatch, el oso Pooh, y así algunos nombres que existen en inglés, que nosotros los tenemos con otro tipo de nombre. La piedra más grande de esa zona, Yogi por el oso, Scooby-Doo, Gasparín, los Caspatches. Entonces, el gato Jenkins por acá. Y fue una misión muy interesante, porque esta misión estaba prevista para unos cuantos años, vamos a decir 5, pero las baterías, las condiciones, los mismos operadores que estaban aquí en el Jet Propulsion se activaron de tal forma que en vez de durar 5 años, esta misión lleva ya casi 15 años de vida. O sea, mucho más de lo que tenían previsto. Y hay otras sondas que están ahí caminando, van conociendo, van taladrando el piso, van sacando fotografías. Entonces es muy interesante todo lo que se ha encontrado de Marte. Y aquí están sus lunas, relativamente con el planeta. Phobos y Deimos, que son pequeños. De repente sale cada 2 años. Este año no lo han sacado, pero normalmente en el mes de agosto sacan que la Luna y Marte se van a ver del mismo tamaño. Si nosotros vemos realmente, esos son los tamaños comparativos que tiene. Aunque se acerque Marte mucho, nunca lo vamos a ver del tamaño de la Luna. Bueno, entonces después de Marte viene lo que es el cinturón de asteroides. No es como nos los pintan en las películas, que hay millones de asteroides juntitos y que una nave espacial puede chocar contra ellos. No, hay millones de partículas, pero están tan dispersos que puedes ver uno a 1 kilómetro, 3 kilómetros, 10 kilómetros, 50 kilómetros. O sea, es una zona que uno puede viajar a través de ella con una nave espacial y no va a chocar contra nada. Pero así es como no nos las pintan en las películas. Esta está entre Júpiter y Marte, y hay muchas figuras, muchos asteroides muy interesantes, con formas totalmente espectaculares, como Cleopatra, que viene siendo como huesitos. Dávida, a ver, ¿qué forma tiene? Orejas. No, No sé, no. células. Otra que es muy simpática, ¿por qué? Porque no, o sea, aunque están muy separados todos los asteroides, hay algunas veces que llegan a chocar entre sí, y ese choque los puede llegar a unir.
cómo es Castalia. Fueron dos piedras que chocaron y se unieron y se ve como si fueran unos dientes. Pero hay algunos asteroides que son muy grandes y otros más chiquitos. Obviamente, entre más grande sea, tiene una mayor gravedad y puede capturar a más pequeños. Y esos pueden estar rotando alrededor de un asteroide mayor. Y aquí, en esta zona, fue donde se encontró el día 1 de enero de 1801 a este objeto, en ese entonces, al asteroide Ceres. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo este descubrimiento? Este descubrimiento lo hizo un monje, Giuseppe Piazzi. Resulta que no había una situación muy lógica. Todo tiene una cierta relación en distancias. Vamos a hablar en una relación que hizo dos astrónomos llamada Titus Bode, en donde Mercurio está a una tercera parte de la distancia de la Tierra, Venus a una sexta parte, la Tierra es 1, Marte es 2, Júpiter es 8, falta lo doble de 2, que sería 4. Entonces, esa zona de 4 es el cinturón de asteroides. Empezaron a cazar algún objeto en ese lugar. Entonces fue cuando descubrieron a Ceres. No conocían ningún otro asteroide. Durante 50 años fue considerado planeta. Entonces era Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Ceres, Júpiter, Saturno y ya, porque eran los que se conocían. Urano y Neptuno no se conocían todavía, pero en esa zona fueron descubriendo más objetos y dijeron, bueno, no puede ser planeta. Entonces llamaron a esa zona cinturón de asteroides. Entonces es muy pequeñito. Entonces después de Ceres ya tenemos al gigante de nuestro sistema solar, lo que es Júpiter. Ya ahí estamos viendo las órbitas de los planetas exteriores. Todos los anteriores se llaman planetas interiores o telúricos. Ya a partir de Júpiter ya son los planetas exteriores o gaseosos. Júpiter es muchísimo más grande que la Tierra. En este caso, si fuera Júpiter una alcancía, cabrían aproximadamente 1300 tierras allá adentro. O sea, es un planeta muy grande. Y por ser tan grande, tenemos la situación de que tiene muchas lunas también. En aquel entonces tenía 63. Actualmente parece que le han descubierto otras 2 o 3 lunas más, lo cual no puedo confirmarlo, pero sí hay una cantidad muy grande de satélites girando alrededor de este planeta. Bueno, si nosotros lo comparamos con nuestro año, un año de Júpiter equivale a casi 12 años terrestres. Sus temperaturas también son muy extremosas hacia lo frío, porque está muy lejano a nosotros, que serían 125 grados bajo cero. Y lo máximo que se ha podido calcular son 17 grados sobre cero. No todo el tiempo vamos a verle un detalle que siempre tiene, que es
la gran mancha roja. ¿Por qué? Porque va girando sobre su propio eje. Entonces, es algo espectacular verlo. Pero algo muy simpático de lo que son las bandas. Vean en la gráfica de arriba. Hay bandas que van hacia un lado y hay bandas que van hacia el otro. Esas bandas no se van a entremezclar por la sencilla razón que tienen diferentes materiales. Están diferentes compuestos. Todos son dióxidos de carbonos, anhídridos, o sea, materiales que para el ser humano son corrosivos y mortales. Pero cada uno tiene un porqué de su posición. Y sus bandas siempre son diferentes y muy llamativas. No se sabía que este planeta tuviera anillos. Sí se le llegó a ver cuando pasaron las ondas viajero, lo retrataron, le sacaron muchas fotos, y a la hora de que pasan atrás de él y van a mandar fotografías de el planeta con respecto a donde está la Tierra, se dieron cuenta, por contraste, que tenía anillos, y anillos muy delgaditos. Luego, después de este planeta, sigue el siguiente planeta más grande del sistema solar, que es Saturno. Saturno, en ocasiones les vamos a ver los anillos perfectamente como lo estamos viendo en esta gráfica, y en ocasiones no le vamos a ver esos anillos. Eso es por una cuestión totalmente de perspectiva. Este está después de Júpiter, cada vez nos estamos yendo más atrás. Tiene ya no 62, ya también está teniendo alrededor de 67 lunas que han estado descubriendo. Su año de allá equivale a 29 años y medio. Su día es rapidísimo, de casi 11 horas, en comparación a nosotros de 24 horas. La temperatura cada vez más baja. Vean el tamaño comparativo que tiene la Tierra contra este planeta. Y es un planeta muy poco denso. ¿Qué significa? Que si nosotros pudiéramos poner este planeta sobre agua, este planeta flotaría, porque es menos pesado que el agua. Aquí vemos cómo está el planeta Saturno en un mismo lugar, va pasando la Tierra, y esa Tierra, como va pasando, vamos viendo este movimiento de los anillos. Por eso a veces vemos los anillos por la parte de abajo y a veces por la parte de arriba. Y en ocasiones no vemos los anillos por la perspectiva que tiene. ¿Sí? ¿No es más grande Júpiter que Saturno? Júpiter es más grande, pero es menos pesado. Es lo que estaba refiriendo. Entonces, por eso podemos ver la parte de arriba de los anillos, momentos que casi no tenemos anillos, y después pasa a la parte de abajo. Todo es una trayectoria de muchos años de estar sacando al planeta. Entonces, si nosotros viajáramos en una nave espacial, esto sería lo que nosotros estaríamos viendo de los anillos. Los anillos es parte de gas y polvo y muchas piedras que están ahí flotando. Esos anillos realmente no son tan anchos. Podemos estar hablando de unos 3 a 5 kilómetros de ancho. ¿Pero por qué los vemos? Por una situación muy simpática que ahorita lo vamos a presentar. Bueno, aquí que no se nota mucho. Aquí, por ejemplo, tengo una hoja de papel. La hoja podemos estar hablando que son los 5 kilómetros.
ahí casi no hay anillo. Ahí donde estás. Ahí casi no hay anillo porque es muy delgadito. Pero si yo lo voy moviendo, me va iluminando cada vez más y tengo una mayor superficie. Y por eso veo el anillo muy grueso. Pero realmente es algo delgadito. O sea, es una cuestión nada más de perspectiva. Bueno, hay diferentes divisiones que son lugares que casi no hay material y se les llaman las diferentes divisiones. Hay muchas divisiones. La más importante es esta, que es la división de Cassini. Esa la vio por primera vez un astrónomo apellidado Cassini, por eso le pusieron ese nombre. De ahí nos pasamos al siguiente planeta gaseoso, Urano, que también tiene anillo, cada vez está más lejano, y por la composición química que tiene, se ve azul. Pero es un planeta que visualmente su rotación va a ser directa, se detiene y luego se hace retrógrada. Como que sería algo ilógico lo que les estoy diciendo. Porque por el ángulo de inclinación que tiene este planeta. ¿Cómo es eso? Resulta, vean aquí, sus polos están alineados en un momento hacia el Sol. Entonces cuando está así, vemos este movimiento. Cuando llegamos para acá, no vemos el movimiento, vemos que se detiene. ¿Sí? Pero si ya lo vemos por el otro lado, cuando vemos ya un movimiento al revés. Movimiento directo, movimiento retrógrado. Por el eje de inclinación que tiene. Porque su eje de inclinación está acostado a casi 98 grados. Mientras la Tierra está a 23 grados 27, acá Urano está a 98 grados. O sea, prácticamente apuntando al Sol. Por eso tenemos los anillos prácticamente visibles siempre. Pero no son visibles desde la Tierra porque son muy delgaditos. Y esto fue sacado por las ondas viajeras. ¿Sí? Son tan delgaditos que se pudieron llegar a ver hasta estrellas a través de estos anillos. Seguimos con Neptuno, perdón. Neptuno también es azul. Tiene una gran mancha negra o azul, que es la que estamos viendo ahí, que es un huracán que se vio, pero resulta que en la actualidad ese huracán o esa mancha ya no se ve, ya no existe. Fue algo momentáneo cuando pasó la sonda de los viajeros. Es un planeta muy grande, tiene 12 satélites, su día son 16 horas, su año para nosotros vienen siendo casi 165 años, ¿sí? Y como cada vez está más lejos, es más frío. Aquí están sus diferentes bandas, lo que es la Gran Mancha Negra, o lo que fue la Gran Mancha Negra. Y también cuando la sonda viajero dio la vuelta para mandar la información a la Tierra, aquí fue algo mucho más espectacular. Resulta que empezó a dar la vuelta y la sonda viajero tenía una antena. Esa antena pasó sobre el planeta y fue cuando detectaron los anillos. Si no hubiera sido esa situación, no se hubiera sabido que tuviera anillos. Ya casi llegando a lo que es el término de nuestro sistema solar, que es el cinturón de Kuiper. Aquí en este cinturón no es un cinturón así como nos los imaginamos,
sino viene siendo una burbuja. O sea, este cinturón es una burbuja que está rodeando todo lo que es el sistema solar. Entonces, cuando nuestro Sol tiene alguna interacción gravitatoria, va a jalar material. Ese material van a ser los diferentes cometas. Pero en esa zona es donde se encuentran todo lo que son los planetas enanos o transneptunianos, como se les llama, o plutininos, o sea, llevan esos nombres. Entonces, vean aquí las diferentes, lo que es el cinturón de Kuiper. No, perdón, ese es el cinturón de Kuiper, el que estaba diciendo es el de Oort. Corrección, perdón. Bueno, antes Plutón era planeta tradicional, fue degradado a planeta enano, es muy pequeño, es más pequeño que nuestra propia Luna,